Ya, bien, vamos a empezar la sesión 49, que ya son sólidos, ¿no? Sólidos, que son los poliedros, ¿no? En esta primera parte de sólidos vamos a estudiar los poliedros regulares y los primas rectos. En estas 2 horas que tenemos, vamos a avanzar esto. Ya, entonces, empezamos. Atentos, por favor. ¿Tienen algunas dudas? Pregunten. ¿No? Entonces vamos a empezar qué son los poliedros regulares. ¿Ya? En general, un poliedro, cualquier poliedro, es todo cuerpo sólido limitado por superficies planas que se les llama caras. ¿No? Ustedes, por ejemplo, lo más básico de idea de que es un sólido es un cubo, por ejemplo. Ustedes han visto cubos, por ejemplo, una caja de perfume, una caja de galletas, esos son sólidos, ¿no? Representan sólidos. ¿Por qué? Porque tienen caras. Cada superficie se le llama caras, ¿no? Caras. También tiene, igual que las figuras planas, tienen vértices, vértices, ¿ya? Vértices. Y tienen aristas. Cuando nosotros trabajábamos superficie plana, llamábamos lados, ¿no? Pero acá en esta parte se le dice aristas, ¿no? Aristas, ¿no? Esas longitudes son aristas. Recuerden que las aristas se van a medir en centímetros, ¿no? En cambio, las caras no van a pedir su superficie. ¿Cuánto mide su superficie? Es decir, su área ya van a ser metros cuadrados, no va a ser otro tipo de unidad. Ya, esos son los elementos principales que tiene todo poliedro. Ahora vamos a ver el tema de hoy, que es la parte que nos interesa, son los poliedros regulares. Ya cambia la palabrita regulares, ¿qué significa? En polígonos hemos dicho que cuando es regular significaba que la medida de sus lados eran iguales y también la medida de sus ángulos internos también, cada uno de ellos eran iguales, ¿no? Entonces, un poliedro es regular si todas sus caras son polígonos regulares, iguales entre sí y en cada uno de sus vértices concurre el mismo número de aristas. Ya, entonces hay solamente hay cinco poliedros que se les llama regulares, solamente 5, ¿ya? Es el tetraedro, el hexaedro o el cubo, ¿no? Otro nombre del cubo es hexaedro. Luego el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Estos son solamente 5 poliedros que se les llama regulares. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profesor. Listo. Entonces avanzamos. Ahora vamos a clasificar esos 5 que les he mencionado. Vamos a darles algunas características. En esta parte del curso, en los ejercicios que se les va a solicitar, ustedes solamente se les va a pedir las áreas de las superficies, ¿ya? Eso nomás se les va a pedir. Todavía no, porque también se puede hallar áreas que se le llama área lateral o volumen. En esta parte de poliedro solamente lo que está acá marcado, estas formulitas son las únicas que vamos a utilizar. ¿Ya? Y de los 5, más que todo estos 3 primeros. Por eso que del dodecaedro y del icosaedro no les estoy colocando fórmulas porque no voy a dejar ejercicios con estos. Capaz preguntas teóricas, sí, pero preguntas así de, Profesor, sí, ¿qué número era, por favor? ¿Me lo podría decir? 49. Ok, profesor, gracias. Ya. Luego tenemos clasificación de poliedros regulares. Entonces tenemos el tetraedro. Vamos a ahora estos 3 principalmente. Tetraedro regular.
Y hemos dicho que se le llama regular, porque estas caras, tetra viene de 4, va a tener 4 caras. ¿Y qué son? Triángulos regulares, o triángulos no, perdón, son triángulos equiláteros. Ustedes ya saben que los triángulos equiláteros, sus lados tienen igual medida. Entonces, todas sus caras son triángulos equiláteros. O sea, miden igual. Las aristas de todo poliedro va a medir igual. Va a tener, por ejemplo, acá mide A, mide A, mide A, mide A, mide A, así, ¿no? Entonces, este es un tetraedro regular, es así, ¿no? Es como una pirámide, ustedes más como una pirámide, ¿no? Que tiene 3. ¿Por qué son las 4 caras? Mira, pues son las 3 que están a los costados, más una que está acá en la base. Entonces ahí están las 4 caras, ¿no? Tiene 4 caras triangulares, tiene 4 vértices, ¿ves? 1, 2, 3, 4 vértices y 6 aristas, que son estas líneas. Entonces hay 4 que bajan, más las de acá abajo, ¿no? Son 6 aristas que tiene. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aristas. No son 3 que bajan y 3 que están en la base, ahí están las 6 aristas. Ahora, acá está el área de la superficie tetraédrica, se halla mediante esta fórmula. Miren, estas fórmulas, casi todas las fórmulas están en base a la arista. Todas, no hay otros números, solamente la arista. A significa lo que mide la arista. Y si igual se acuerdan cuando hacíamos área de círculo, solamente necesitábamos el radio, no había más radio. Si seguíamos el radio, sobrado podríamos hallar el área del círculo. Igual manera, para yo hallar el área de la superficie total. O sea, el área de superficie total se refiere a todos los bordes. Es como que si tú forras tienes una caja y tú la forras de papel, de cualquier papel, ¿no? La superficie viene a ser el área de ese papel que lo estás forrando, ¿no? Si lo forras todo igualito, así todo igualito, 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 ¿no? Entonces ese papel que estás forrando vendría a ser la superficie total, ¿no? Y que se mide en metros, centímetros al cuadrado. Entonces esta área de la superficie tetraédrica es igual a la arista al cuadrado que multiplica a raíz cuadrada de 3. ¿No? Ese es así, esta es su fórmula general. Luego tenemos el más conocido, que es el hexaedro regular o cubo. ¿No? Este es un poliedro que tiene 6 caras cuadradas, ¿no? Entonces el cubo son cuadrados, 6 caras cuadradas. Tiene 8 vértices, acá están los 8 vértices. Y tiene 12 aristas, ¿no? 4 abajo, 4 arriba, 4 abajo y 4 a los costados. Están las 12 aristas. Y su área de la superficie cúbica es igual a 6 multiplica a la arista al cuadrado. Recuerden, esas son sus fórmulas que ustedes tienen que aprenderse. Ya, esas son las... De igual manera, no es volumen lo que estamos haciendo acá, sino es simplemente la superficie, superficie, ¿no? Son áreas, ¿no? Y es fácil deducir esta forma. Si se olvidan, no es fácil deducir. Como todas las caras son iguales, ¿ves? Como son 6 caras, y cada cara, su área es lado al cuadrado, o sea, este es A, como es un cuadrado, A cuadrado, A por A es A cuadrado de una cara, pero como son 6 caras, es 6A cuadrado. ¿Ves? De ahí sale la fórmula. Acá también, pero acá ya cada cara es un triángulo equilátero, ¿no? Luego tenemos el octaedro regular, ¿ya? Tiene 8 caras triangulares, ¿ya? 8 caras triangulares. ¿Ves? Así se forma uno, ¿no? Hay uno, acá ya la base como si fuese
un rectángulo, pero un cuadrado vendría a ser porque tienen que ser iguales. De medir iguales, todas las aristas deben medir igual. ¿Ya? Las aristas miden igual. Entonces, de igual manera, se forma acá, ¿no? Se forma igual, ¿no? Las caras son triangulares equiláteras. Y igual, ustedes pueden ver acá. Es como si más o menos pegas ¿no? Una base cuadrada y pegas así, ¿no? 4 triángulos, así, ¿no? ¿Ya? Y su área, como la hallas, es 2 por a cuadrado que multiplica a raíz cuadrada de 3. Esa es su fórmula, ¿ya? Su fórmula para hallar el área de la superficie octaédrica. Y luego tenemos el dodecaedro regular, que ya sus caras ya son pentágonos, ¿ya? ¿No? Por ejemplo, un dodecaedro regular tiene 12 caras, tiene 20 vértices y tiene 30 aristas. Y luego tenemos el icosaedro regular, que vienen a ser, tienen 20 caras, pero ya son triangulares. Tiene 12 vértices y tiene 30 aristas. ¿Ya? Esos son los principales, o son los 5 poliedros regulares. Vamos a hacer ejercicios solamente con los 3 primeros. Ejercicios prácticos, ¿no? Recuerden su fórmula, a cuadrado, raíz cuadrada de 3, tetraedro. Hexaedro es 6a cuadrado y octaedro es 2a cuadrado raíz cuadrada de 3. No se olviden. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Ahora veamos algunos ejercicios. Los ejercicios vamos a ver. Por ejemplo, nos piden calcular el área de la superficie cúbica. Ya, este de acá es un cubo. Un cubo. Ya no parece, pero es un cubo. Entonces, si lo dicen cúbico es porque es cubo, ¿no? Entonces, este es 6, 6, 6, 6, ¿no? O sea, la arista es 6. Entonces, acá fácil, ¿no? ¿Cuál es el dato que me dan acá? La arista, por la figura, la arista vale 6. Vale 6 unidades. No, 6 unidades, claro. Porque son longitudes. Ahora, el área de la superficie, ¿no? La superficie, ya, o toda la superficie cúbica, o sea, el área de la superficie cúbica, el área de la superficie cúbica. Ustedes entienden cuando hablan superficie cúbica, ustedes imaginen que tienen un cubo y lo forran de papel. Si ustedes quitan el papel, lo que mide ese papel vendría a ser el área de toda la superficie cilíndrica, ¿no? Es así como se trabaja. O es la idea que tienen, ¿no? Entonces, acá. Ya, entonces, el área es 6, perdón, entonces el área de la superficie cúbica es ese que pusimos. Su fórmula era igual a 6 veces arista al cuadrado, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces reemplazamos, va a ser 6. La arista es 6. Sería 6 al cuadrado. Y esto va a ser igual a... Esto va a ser igual a 6 y multiplica a 36. 6 al cuadrado es 36. ¿Está? Entonces, el área de la superficie cúbica va a ser igual. ¿Cuándo es 6 por 36? 216. 216. Pero como son unidades y es área, vendrá a ser unidades cuadradas, ¿no?
unidades cuadradas. Entonces son unidades cuadradas. Sería 216 unidades cuadradas, ¿no? Listo. Entonces es un cubo. Ahora acá me dice, calcula el área de la superficie tetraédrica. Si me dice superficie tetraédrica, porque este es un tetraedro, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Acá está 3. La arista es 3. ¿No? Es aristas 3. Entonces su arista es 3 unidades. También 3 unidades. Ahora, el área de la superficie tetraédrica es igual a cuadrado. Arista cuadrado y raíz cuadrada o raíz cúbica. Raíz cuadrada de 3. Y reemplazamos, ¿no? Sería 3 al cuadrado y multiplica a raíz cuadrada de 3. 3 al cuadrado sería 9 y multiplica a raíz cuadrada de 3. Ahí nomás, raíz, cuando ustedes tienen raíces que ya no se pueden, no son exactas, se dejan indicadas como si fuese por un X, como una variable nomás. Así como el número pi se deja indicado nomás. No traten de agarrar una calculadora y ustedes comienzan a convertirlo a decimal y multiplicar. No, así nomás lo dejan. Pero como es unidades, va a ser unidades cuadradas. Listo. Ya, entonces, así hallamos nosotros el área de la superficie tetraédrica de este tetraedro que tiene arista 3. Ya está. Siguiente, vamos a calcular el área de la superficie octaédrica. O sea, este es un octaedro. De arista, ¿sí? 2 unidades ahí la arista. Sí, la arista sería 2 unidades, es correcto. 2 unidades. ¿Ya? Y aplicamos la fórmula. El área de una superficie octaédrica es igual a 2 veces 2 veces arista. arista al cuadrado y multiplica raíz cuadrada de 3. Y lo reemplazamos, ¿no? Sería 2 a cuadrado, sería 2 al cuadrado, raíz cuadrada de 3. Y esto va a ser igual, mira, 2 al cuadrado es 4, y 4 por 2 es 8. Sería 8, que multiplica raíz cuadrada de 3. Y ahí se queda. Ahí se queda. ¿No? Sería unidades cuadradas. Ya, estos son ejemplos sencillos. Cómo se resuelve esto, ¿no? Claro, estos son los más sencillos, ¿no? Pero a veces en los problemas tipo examen o tipo práctica, a veces no es tan fácil, sino a veces hay problemas donde le damos al revés, ¿no? Le damos el área y pedimos, por ejemplo, cuánto mide la arista. Lo contrario, ¿no? Hacemos así. O a veces también ponemos, de repente, en este cubo, podemos poner un tetraedro, no sé, algo así, y también, ¿no?, complicar un poco el problema, ¿no? Pero estos son los ejercicios básicos, por eso ustedes tienen que aprenderse estas fórmulas, o aprender a deducirlas también, pues como, por ejemplo, ¿por qué de un tetraedro es a cuadrado raíz cuadrada de 3 su área? Como tiene 4 caras, ustedes recuerdan que el área, la superficie de un triángulo, ¿se acuerdan? Cuando era equilátero, su fórmula era a cuadrado
raíz cuadrada de 3 sobre 4. Así, ¿recuerdan? Yo les enseñé. O sea, cuando tengo un triángulo equilátero, así, o sea, que sus tres lados son iguales, su área se calcula, y este vale A. Su área de esta superficie es así, A cuadrado raíz cuadrada de 3 sobre 4. Pero como son cuatro triángulos, entonces la superficie ya del área de la superficie tetraédrica, ¿no? Como ya son 4 caras iguales, o sea, son como 4 triángulos que tienen igual superficie, sería entonces 4 que multiplica A cuadrado raíz de 3 sobre 4. Sobre 4. Entonces eliminamos 4 y me queda A cuadrado raíz cuadrada de 3, ¿no? Lo que estoy demostrando es cómo es que sale esta fórmula, ¿no? Esta fórmula es la suma de 4 superficies de triángulos equiláteros, ¿no? Este es de una sola. Como son 4, multiplico por 4, por eso que se anula 4 y me queda esto, ¿no? Que es la fórmula que hemos visto. De igual manera se puede demostrar del octaedro y también del cubo, ¿no? Es así, de ahí sale eso, ¿no? Listo, entonces vamos a... ¿Ya han copiado? Pueden copiar si quieren. Creo que ya hay tiempo. Ya han copiado, ¿no? Esta acá es demostración, una demostración cómo sale el área de la superficie, no la definición. Ya, entonces vamos a avanzar. Copien ustedes, no, ustedes a veces en las, hagan sus, no sé por qué a veces ustedes no hacen sus tareas, ¿no? Si a veces dentro de la teoría yo hago algunos ejercicios de la tarea ya. Pero al final en sus tareas de 4 preguntas se le achica a 2, a 1 pregunta. O son ejercicios similares a los que estoy realizando. Y aún así sus tareas. Envíen sus tareas. Yo he estado revisando las tareas de ustedes. Son poquitos los que envían tareas. Poquitos. Poquitos son. Contaditos con los dedos los que envían. El resto no envían. Hay algunos que ni una sola tarea han enviado. Ni una sola tarea. No sé cómo quieren. Y si ustedes, el que no practica sus tareas, el que no hace, por eso que a veces no puede realizar sus exámenes, pues, porque no practica, pues. Si no practica, ya. Entonces, acá vamos a hacer los prismas, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer cuando regresemos, ¿ya? Porque si no, no voy a acabar en esta. Entonces, acá son 2 temas que vamos a hacer. Ahora, en el otro tema vamos a utilizar, vamos a hacer los prismas, ¿ya? Otro tipo, que son también poliedros, pero tienen ya otra forma, ¿no? Ya tienen 2 caras que son iguales, no, 2 bases que son iguales, pero también tienen caras, tienen aristas, ¿no? Y tienen otros nombres. Ya, entonces regresamos a la otra hora y continuamos con esta clase. Listo. Ya, entran a la hora que nos toca. Bye, bye. Ya, continuando con la clase, ahora vamos a ver lo que son prismas rectos. Entonces, los prismas rectos son aquellos poliedros que tienen 2 bases, son congruentes en planos paralelos y las aristas son perpendiculares a la base. Es lo que le decía, ¿no? Perpendiculares a la base. O sea, es decir, van a formar ángulos de 90 grados. ¿Qué elemento tiene un prisma? Casi igual que los de los poliedros.
Se puede decir que tiene dos bases, o dos bases, que son iguales, tienen igual superficie, como son prismas rectos, estas dos bases van a tener iguales medidas, ¿ya? Si este lado mide 10, este lado va a medir 10 también, ¿ya? Esa es la diferencia. Igual tienen caras laterales, tienen aristas, y también y tienen algunos nombres especiales, ¿no? Por ejemplo, la base o la arista básica se refiere a la arista que se encuentra en la base del prisma. Esto se refiere, ¿no? A esto se refiere. Ahora, nosotros en esta parte del curso vamos a estudiar, vamos a hallar área lateral y volumen. Estos dos conceptos vamos a hallar de los prismas rectos. Por ejemplo, este es un prisma recto, ¿no? Que tiene una altura y tiene igual, pues, dos bases, igualito, ¿no? Ojo, no crean que necesariamente un cubo, por ejemplo, si esta medida es diferente a la de acá, no es un cubo, ¿ya? Los cubos tienen que tener todas sus aristas de igual medida. Entonces, ¿cómo yo hallo el área lateral? El área lateral se refiere al área de todos los bordes, todos los costados. ¿Ya? No se considera el área de las bases, ¿no? Se considera solamente el área de los costados, por decir, de esta figura. Eso se llama área lateral. Donde área de la superficie, ASL se le llama área de la superficie lateral. 2P se refiere al perímetro de la base. Ustedes saben qué es perímetro. El perímetro es la suma de las medidas de los lados de una figura geométrica. ¿Ya? Es sumar. Entonces, para yo calcular el área lateral, necesito el perímetro de la base y necesito su altura. Con estos dos datos yo ya puedo hallar el área lateral. ¿Ya? Esas son las dos cosas que yo necesito para hallar el área lateral. Luego, ¿qué es el volumen? Para yo hallar el volumen de un prisma, ¿qué necesito? El área de la base. Área de la base. ¿Y qué más necesito? Necesito la altura. Entonces acá se pone área de la base. ¿Por qué? Porque la base puede ser un triángulo, la base puede ser un rectángulo, la base puede ser un hexágono. Por eso que siempre decimos que es igual a área de la base multiplicado por la altura en general. Y entonces, en este caso de prisma, nosotros vamos a utilizar estas dos fórmulas para área lateral y para volumen. Listo, ahora veamos qué tipos de prismas tenemos. Tenemos prismas triangulares. ¿Por qué es triangular? Porque sus bases son triángulos. Ojo, y estas bases necesariamente no vayan a pensar que tienen que ser de igual medida. O sea, triángulo. Dice acá, la base es un triángulo en general. Puede ser un triángulo isósceles, un triángulo equilátero, puede ser cualquier tipo de triángulo, la cosa que sea triángulo. Entonces, cuando las bases son triángulos, vamos a tener un prisma triangular. Prisma cuadrangular es cuando la base es un cuadrado. Entonces, la base es un cuadrado, ¿ya? Este es un prisma cuadrangular. Se le llama prisma pentagonal cuando las bases son pentágonos. ¿No? Que está rojito son las bases de este sólido. Prisma hexagonal es cuando su base es un hexágono, ¿no? Esos algunos, no son los únicos, hay más, ¿no? Por ejemplo,
un prisma o un polígono que tiene 8 lados es un octógono, sería prisma octogonal. Un prisma que tiene 20 lados sería un prisma icosaedrogonal sería, ¿no? Algo así. Ya, porque son 20 lados, ¿no? O se le llama icosaedro, se le llama ya, tiene otro nombre ya. 20 lados, no, icosaedrogonal debe ser. Ya, un prisma que tiene 20 lados, ¿no? O sea, las bases es un icosaedro. ¿Qué más? Igual, pero sí va a variar de acuerdo, ¿no? O sea, cuando dicen un prisma triangular es porque la base es triangular. Un prisma cuadrangular porque su base es un cuadrado. Un prisma rectangular porque su base es un rectángulo. ¿Ves? Y así sucesivamente. Ahora veamos algunos ejercicios. Ya. A ver. ¿Están entendiendo, no? ¿O tienen dudas? Sí, profe. ¿Cuál es la duda? Profe, yo no. Ah, ya. No, porque hasta ahora son conceptos teóricos. Si no, el problema de algunos de ustedes es cuando aplican las fórmulas. No se sepan aplicar la fórmula, ¿no? Ya, entonces vamos a ver. Primer ejercicio dice, calcula el área de la superficie lateral del prisma rectangular recto mostrado. ¿Qué tipo de prisma es? Triángulo. Triangular, correcto. ¿Por qué? Porque sus bases son triángulos. Entonces, este es un prisma triangular. Ahora me están pidiendo el área de la superficie lateral. Me están pidiendo área de la superficie lateral. Y de acuerdo a las fórmulas, el área de la superficie lateral es igual al perímetro. 2P significa perímetro. ¿Ya? El perímetro ¿de quién? El perímetro de la figura multiplicado por la altura. Multiplicado por la altura, ¿no? Esa es la fórmula del el área de la superficie lateral. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguien alzó la mano, creo? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Pregunten. Ya, no me pregunten a la hora de hacer su práctica, sino ahora pregunten. Profe, ¿Sí? ¿en el 2 es pi? No, no hay pi acá en ningún lado, hay pi. Ya, no es pi. No, es 2P. O sea, Ah, 2P, o sea, en la nomenclatura a veces, en la mayoría de los libros cuando se refieren al perímetro dicen así, 2P. No es que sea 2 veces el perímetro, sino este es el símbolo de perímetro. Algunos libros, autores utilizan así. 2P significa perímetro y P solo significa semiperímetro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay fórmulas que a veces, por ejemplo, hay una fórmula para hallar el área que se utiliza el semiperímetro y por eso que emplean así. Entonces, perímetros significa 2P y semiperímetro, o sea, la mitad del perímetro significa P. Es simbología nada más. Porque a veces yo pongo, en el estudio yo he puesto P como si fuese perímetro. Porque yo lo estoy, para mí me parece más cómodo así, pero los libros mayormente tienen así, ¿no? 2P significa perímetro, H la altura, ¿ya? Ese es así nomás para que sepan, ¿no? Ya, entonces, dice el perímetro, 2P viene a ser el perímetro de la base. Ya, ¿cuál será el perímetro de la base aquí me dice? A ver. ¿Cuánto será el perímetro de la base de acá? ¿Cuánto será? 8. Perímetro. Ojo, perímetro. ¿Saben qué es perímetro?
¿Se han olvidado? Profesor, ¿es 10? Perímetro. ¿Cuál es? Acá dice un prisma del calculo el área del prisma. No, acá está rectangular, no es tampoco. Acá está mal la pregunta, es triangular. Porque no es rectangular. Acá es prisma triangular. Si es prisma triangular, la base, ¿qué cosa es la base? ¿Qué figura será la base? Como, Lo de abajo. sí. A ver, yo no te pregunté si habían entendido. Se supone que esta es la base, esta es otra base. Un prisma tiene dos bases. Dos bases. Entonces acá estoy corrigiendo que es prisma triangular. Acá puede ser rectangular. No es rectangular, es triangular porque la base, las bases son triángulos. ¿Ya? Y el área de la superficie lateral, se define como perímetro multiplicado por la altura. ¿Alguien por ahí su micro lo puede apagar, por favor? ¿Alguien tiene su micro activado? Ya, gracias. Entonces es así. Entonces ese 2P es el perímetro de la base. A ver, ahora vuelvo a decir, ¿cuál es el perímetro de la base? ¿Cuánto mide el perímetro de la base? ¿La base qué cosa es? ¿Qué figura es? ¿O qué tipo de superficie es? ¿Es superficie? ¿Triangular? Triangular, ¿no? Es triangular, es triangular. Ya. De acuerdo a la figura, ¿cuánto miden los lados? ¿Este lado cuánto mide? 2 metros. Dos Dos. metros. Este lado, 8. 8 metros. ¿por qué 8? 2 metros. Dos. 2. Ustedes se han olvidado de la nomenclatura. Cuando te ponen así, un puntito acá, un puntito acá y un puntito acá, en la jerga de geometría, ¿qué te están diciendo? Que estos tres lados son iguales. Si te pone un puntito con 2, significa que este vale 2, que este vale 2 y que este vale 2. Esto significa. Mira, acá está el puntito. Ustedes no ven el puntito ahí. Ahí está el puntito. Ese ya, ustedes ya deben de saber eso, manejar esa simbología en geometría. Si hay un puntito, 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 o a veces no puntito, puede haber una rayita, cualquier símbolo que me va a indicar de que estos tres lados son iguales. El problema no me está diciendo que es un triángulo equilátero, simplemente va a ser triangular, pero por la forma como te colocan en el ejercicio, ya tú tienes que deducir que es un triángulo equilátero. Y un triángulo equilátero, sus tres lados miden iguales. Ahora, dice, el 2P es el perímetro de la base. Si esta base mide 2, ¿cuándo va a medir también abajo? ¿Cuándo va a medir las longitudes de los lados? ¿Ah, ¿van a ser iguales que las de arriba o no? ¿Sí? Sí, tienen que ser iguales. ¿Por qué? Sí, Porque, profesor. porque si no, no sería un prisma. Porque bien claro, ustedes leen la definición de prisma, dice que un prisma tiene dos bases. Esas bases son paralelas, ¿no? Y tienen igual medida. Entonces, si este mide 2, se tiene que medir 2. Si este es 2, mide 2. Entonces, la pregunta del millón, ahora sí me pueden contestar. ¿Cuál es el perímetro de ese triángulo? No piensen mucho. ¿Cuál es el perímetro de ese triángulo? Profesor, 4. 8. 4. ¿Por qué va a ser 4? ¿Por qué va a ser 8? ¿Qué significa perímetro? A ver, ¿alguien me puede La decir? suma de los lados. La suma de las longitudes de los lados. Ahora tú mismo, ¿por qué me has dicho 4? O alguien, ¿por qué me ha dicho 8? ¿Acaso los tres lados, si yo los sumo, me da 4 o me da 8?
No, me da 6. Me da 6. Entonces el perímetro es 6. ¿De dónde sacan 4? ¿De dónde me sacan 8? Es 6. Es pregunta de primer grado. ¿Cómo lo van a saber contestar? No van a saber contestar esa pregunta tan sencilla. El perímetro es la suma de las longitudes de cualquier figura geométrica. Puedo tener una figura así, así, así. Si este lado mide 3, este mide 8, este mide 5, este mide 6, este mide 1, este mide 8. La suma de estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 es el perímetro. Esos son los bordes. Este es perímetro. Hasta su nombre lo dice, perímetro, son los costaditos, todo eso es. Eso ya lo hemos hecho nosotros. Ustedes problemas con eso hemos hecho. No pueden fallar en algo tan simple. Entonces, el perímetro de la base es 6. Ya tengo un dato. ¿Y cuál es la altura de este prisma? ¿Cuál es su altura? 8 metros. Oh, ahí está, 8 metros, ahí está. Ustedes tienen que saber, en geometría, ustedes tienen que saber ver, pues acá está, 8 metros. Esta es la altura, 8 metros. De repente acá te lo pongo acá, de repente otro actor te lo puede poner por acá, o otro te lo puede poner acá, porque no importa, estas aristas tienen que medir iguales, porque son paralelas, ¿no? Van a medir iguales, no hay problema. Entonces, el perímetro es 6, ya reemplacé 6. La altura es 8. Es 8. Y como son metros, entonces el área de la superficie lateral va a ser igual a 6 por 8, 48, ¿no? 48 metros cuadrados. Ya está. Y hallamos el área de la superficie. Ojo, área de la superficie lateral es los costaditos de esto, ¿no? O sea, no entra, esta área de acá no entra. Ya en otros grados, ya eso se llama, cuando es todo, se le llama área total. Acá es superficie lateral. Lateral viene a ser los costados nada más. Es como el área de este cuadrado y de la, no, perdón, de este rectángulo, y atrás hay otro rectángulo, ¿no? Ese sería una superficie, ¿no? Así sería. Y también sale, mira, porque si este es 2 y este es 8, ustedes saben que el área de un rectángulo es base por altura, será 2 por 8, 16. Y como son 3 iguales, 3 por 16 es 48. También sale por ahí, de otra forma. Sin emplear la fórmula, yo puedo hallar también así, ¿no? Pero con la fórmula es así. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Siguiente pregunta. Dice, calcula el área de la superficie lateral del prisma cuadrangular. ¿Ya? Entonces, cuadrangular significa que el área, que las bases son cuadrados. Cuadrados, ¿no? Y me están pidiendo el área de la superficie lateral. O sea, los costados también, todos los costados son 1, 2, 3, 4 costados, ¿no? No entra el área de las bases, no entra ahí. ¿Ya? Entonces, igual y también la fórmula, área de la superficie lateral va a ser igual al perímetro de la base multiplicado por la altura. Ahora sí quiero que no me van a fallar. ¿Cuál es el perímetro de la base de este prisma cuadrangular? Uy, están pensando mucho, ¿ah? Vamos. ¿Cuál es el perímetro de la base? Me están diciendo que la base es un cuadrado. Entonces, ¿cuál va a ser el perímetro
6, ¿Cuánto? 6, 6. Estás bien lejos a tu respuesta. ¿Otro? ¿Alguien más por ahí? 5. 5. Mucho más 24. lejos. 24, más lejos todavía. Estamos en otro planeta, están ustedes. ¿Qué pasa? ¿Le ha chocado las vacaciones? ¿Qué pasó con ustedes? Mira, ve, miren el ejemplo de Nantes. ¿Qué es perímetro? La suma de todos los lados de una figura geométrica, ¿no? Pues acá era 2, 2, 2. Si estoy diciendo que el problema dice que la base, escuchen, la base es cuadrangular, o sea, es un cuadrado. Entonces es fácil. Si es un cuadrado, basta que tú sepas un lado, ya puedes hallar el perímetro de esa figura geométrica del cuadrado. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado, así, miren acá abajo, un cuadrado, cada ladito mide 8, el perímetro de este cuadrado, ¿cuánto será? 32, ¿Cuánto? 32. 32. Alguien con miedo me han dicho 32. Sí, es 32 porque son 8. Como es cuadrado, sus 4 lados son iguales. O sea que si este lado mide 8, este mide 8, este mide 8 y este mide 8. Y hemos dicho que el perímetro de una figura geométrica es la suma de los cuatro, en este caso de los lados de la figura, ¿no? De las longitudes. Son 4 longitudes que miden iguales, 4 por 8, 32, ¿no? Ahí está. Bueno, regreso al problema. ¿Cuál es el perímetro? 20. 20. ¿Estás seguro? Sí. Sí. ¿Alguien más? ¿Otra respuesta por ahí? 11. 11. No jueguen con los números. A veces es esa manía de jugar con los números. No jueguen con los números. Los números se resienten. O sea, no traten de sumar. Si ven dos números, no traten de sumar, multiplicar, porque no tiene sentido. Ya. ¿Cuánto sería? 2. ¿Por qué 2? Es 20, como ha dicho Gerard. ¿Por qué? Porque si es un cuadrado, este es 5 metros. Ven acá. Este también es 5 metros. El lado GF es 5 metros. El lado EF es 5 metros. Y el lado EH es 5 metros. Y hemos dicho que es la suma de los 4 lados. 5 más 5 más 5 más 5 es 20. ¿Ya ves? No es 11, no es 2, no es 8. Faltó que me digan 30 también. Porque a veces ustedes multiplican, suman, dividen y a ver lo que sale, sale. No adivinen. Utilicen la lógica que se les ha enseñado. Nada más. Pero si no, ¿han entendido? Y dicen, sí, me dicen a veces. Y lo básico no están entendiendo. Perímetro es la suma de los lados de una figura geométrica. ¿No? Es la suma. Entonces, 20. Y ahora, ¿cuál es la altura acá? La altura 6. 6. 6. 6 metros. Entonces, 6 el área metros. de la 6 metros. superficie, 20 por 6 sería 120. 120. Como son metros, sería metros cuadrados. Apaguen su micro, por favor, que hacen por ahí un ruido, ¿se escucha? Ya. Área de superficie lateral es 120 metros. ¿Por qué se complican? Si no es difícil. Ya. Listo. Al siguiente ejercicio. Ahora vamos a trabajar con volumen. Con volumen. Hemos dicho que el volumen era igual a la área de la base. Vamos a poner por acá. Terminar esta parte. Volumen era igual área de la base, que era B, multiplicado por la altura. Esa era la fórmula
para hallar nosotros, si queremos hallar el volumen, ¿no? Ya, en este ejercicio me están preguntando, calcula el volumen del siguiente prisma, ¿ya? ¿Ves? Este es prisma. ¿Qué prisma será? ¿Qué tipo de prisma será? Rectangular. ¿Cuánto? ¿Cómo? Rectangular. Rectangular, es correcto, porque las bases son rectángulos. Ya. Entonces vamos a aplicar volumen es igual a área. B es área de la base. Área de la base. De la base. Ya por ahí me dijeron que la base es un rectángulo. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuál es el área de la base? O sea, esta de acá. ¿Cuál es el área de la base? 6 unidades. Profesor, ¿Unidades? sería... ¿Cuál será el área de la base? 6 unidades. Ya. ¿Cuál es el área de la base? 6 unidades. No. ¿Tres unidades? 24. No. Dos. ¿Me han entendido la pregunta? Área. ¿Cuál es? Alguien me dijo primerito que la base, como ustedes pueden ver, es un rectángulo. ¿Algunos de ustedes pueden revisar sus anotaciones? ¿Cómo se halla el área de un rectángulo? Si no lo tienen a la mano, pueden preguntar de repente por ahí a su hermano o a alguien por ahí, ¿cuál es el área? O cómo yo hallo el área de un rectángulo. Multiplicando por el ancho, por el largo del ancho. Algo por ahí, ¿no? Pero sí. ¿Tienes las dimensiones del rectángulo acá en la figura? ¿Tienes las Sí. dimensiones? Sí. ¿Cuáles son las dimensiones? 6 unidades y 3 unidades. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Multiplicar. 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 Entonces, el área de la base es multiplicar 3 por Por 6 6. Entonces va a ser igual a 18 18. unidades cuadradas. Y allá tengo entonces volumen va a ser igual. Área de la base es igual a 18. Después ponemos las unidades. ¿Y cuál es la altura? 2 unidades. 2 unidades. Ahí está, la altura es 2. Entonces volumen va a ser 18 por 2. Va a ser igual a 36. Un metro No, unidades, ¿qué será? Cuando es volumen, al son cuadrado. unidades cúbicas. ¿Ya? Unidades cúbicas. Recuerden, cuando es volumen, es unidades cúbicas. Por ejemplo, si eso fuese en metros, sería 36 metros cúbicos. Todo lo que es volumen se mide en unidades cúbicas, ¿no? Por ejemplo, los que tienen gas, por ejemplo, en sus casas, su recibo les viene por consumo de unidades cúbicas, metros cúbicos de gas, ¿no? Así, así ahí vienen, ¿no? Las medidas. También el agua, el consumo de agua te viene por metros cúbicos, ¿no? El consumo de tu mes fue tanto, 10 metros cúbicos, 8 metros cúbicos, etc. Entonces, ustedes los términos geométricos parece que se han olvidado. Repasen eso, si no, no van a poder, no va a poder avanzar más. Ojo, ustedes se han olvidado. Traten de este video que se está grabando, traten de visitarlo, de ver y vean sus errores que están produciendo. ¿No? Porque yo les pregunto el área, el volumen, el área y me dicen 6, me dicen 3. Cosas, disculpando la palabra, que no tienen sentido. Estamos finalizando ya el año y ya eso no pueden ustedes decirme, o sea, equivocarse tan así. Es como que yo les pregunte, son errores muy garrafales, pues.
repasen, si no, no van a poder avanzar esta parte. Listo. Entonces, siguiente problema. Dice, calcula el volumen del prisma triangular recto. Ya no vamos a alcanzar tiempo, pero no importa. Entonces, esta clase todavía vamos a continuar un poquito más. No voy a avanzar 2 temas porque había otro tema más que avanzar en geometría. Este es el primer tema. Entonces, esta semana voy a avanzar un tema nomás para no hacerlos. Porque veo que está un poquito fallando en esta parte. Lo malo es que ayer no dimos clase, profe. ¿Cómo? Lo malo es que ayer no dimos clase. Por eso. Pero igual, o sea, parece que deben repasar más esos términos geométricos. O sea, no se olviden. De todas maneras, el día jueves vamos a avanzar más. Ahí te vamos a hacer lo que es aritmética en RM, solamente es ecuaciones. Si gustan, vayan revisando. Ahí es material de clases, es lo que voy a hacer nada más, porque la teoría ya la saben. Solamente es practicar nada más ecuaciones. Porque acá en esta parte de geometría también vamos a usar ecuaciones bastantes, ¿ya? Entonces, hasta acá nos quedamos y nos vemos el día jueves. Repasen, por favor,